La huangana, Tayasu Pekari, es el ingeniero ecológico de los bosques. Se cree que su importancia al medio ambiente depende de la dispersión de semillas. Sin embargo, esto no es correcto, pues este cerdo del Nuevo Mundo destruye las semillas antes de comerlas, lo que no permite que germinen. Su impacto se centra en limpiar el suelo del hábitat al comer desechos vegetales y defecar copiosas cantidades de abono. Se encuentran localizados a lo largo de toda la Amazonía peruana. Así también en otros países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil. Son una especie nómada y suelen ser activos en el día y en la hora del lonche. Se movilizan en grupos de 20 a 300 individuos. Su caminar es acompañado por un bullicio de sonidos que se pueden escuchar desde lejos. Los grupos más numerosos suelen ser los más sonoros. Curiosamente, los grupos pequeños se mantienen callados. Si bien cuentan con una glándula olorosa que despide un olor resaltante, no está demostrado que marquen territorio. En cambio, se cree que usan el fuerte aroma para comunicarse, como cuando están asustados y en alerta. La característica distintiva de la huangana es la coloración blanca de su hocico. Esta también está presente en la zona pélvica del animal. Pueden pesar hasta 45 kilos, y medir hasta 1 metro con 40 centímetros de largo y sin cola. Las huanganas suelen comer frutas, semillas, raíces, hojas, nueces y demás partes de las plantas. Además se ha registrado que pueden comer carne, huevos, larvas y otros insectos en épocas de escasez. Los dientes de la huangana les permite romper cáscaras duras donde se encuentran diversas semillas de los bosques. Los depredadores naturales de la huangana son el jaguar, el puma y la boa. Pueden ser una caza bastante difícil para los felinos si es que no logran aislar a un solo individuo, pero el depredador más peligroso de huanganas es el ser humano. Si les gusta el contenido que realizamos, no dudes en seguirnos y dar me gusta. Eso nos motiva a seguir haciendo contenido y a concientizar a más personas. Existe un mito de los Yaminawa sobre la huangana. Un hombre no sabía cazar. Solo comía carne cuando le invitaban. Un día se molestó y decidió partir al monte en busca de una huangana. Encontró a un grupo y empezó a dispararles, pero ninguno cayó muerto. Cuando se acercó a ver qué pasaba, las huanganas le hablaron. Fueron amables con él. Lo invitaron a su pueblo de huanganas. Poco a poco fue convirtiéndose en uno de ellos. Pero la gente de su aldea lo salió a buscar. Cuando lo encontraron, estaba peludo y en 4 patas. Lo iban a matar porque pensaban que estaba enfermo, pero el hombre se paró y les dijo que los iba a ayudar a cazar huanganas porque él sabía por dónde se movían. Una masacre después y la aldea estaba comiendo un banquete. Cuando el hombre huangana trató de probar un pedazo de carne, murió de la vergüenza por haber sido un traidor. Nuestra relación con la huangana es cruel, pero necesaria en lugares donde los recursos son escasos. Curiosamente, el Perú es el único país que permite la exportación de pieles del animal, aunque solamente cuando la caza es de subsistencia. La huangana no está registrada como animal vulnerable para las autoridades del país, a pesar de que se encuentra en la lista roja internacional de animales en peligro de extinción. Evitemos el tráfico ilegal de animales en el Perú, protejamos a la huangana. No a la deforestación, no a la caza indiscriminada.